Vamos a continuar con el segundo capítulo que se llama El deseo del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. El fragmento se llama El punto inicial de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Y comienza así. Cuando Edwin Bernays subió al tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 50 años, quizá pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. Aquí hago un paréntesis y desde esta parte ya nos está enseñando el tema de la visualización, ¿cierto? Nuestro diálogo interno. Él tan pronto subió al tren, ya estaba imaginándose, volvió a sentir ese deseo en su corazón hasta que se bajó del tren y vamos a ver qué pasa. Continúo leyendo. El deseo de Bernays no era una esperanza, no eran ganas, era un deseo vehemente y palpitante de lo que trascendía todo, era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Aquel deseo había dominado la mente de Bernays durante un largo periodo de tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, podía haber sido un deseo más, un deseo vulgar, pero cuando se presentó ante Edison era algo completamente distinto. Aquí hago otro paréntesis. Aquí ya nos están hablando del tipo de deseo, ¿cierto? Una obsesión, un deseo ardiente o un deseo definido. ¿Qué sería una obsesión? Bueno, ¿qué sería un deseo ardiente? ¿Qué sería un deseo definido? Estas preguntas se las dejo a ustedes. Continúo leyendo. Algunos años después, Edwin volvió a aparecerse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. En la actualidad, la gente que conoce a Bernays lo envidian por la oportunidad que la vida le ha brindado. Lo ven solo en el momento de su triunfo sin tomarse la molestia de investigar los motivos de su éxito. Bernays tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. No se convirtió en el socio de Edison en el mismo día de su llegada, sino que se contentó con hacer tareas menores siempre que éstas le proporcionasen la oportunidad de acercarse un paso más a su objetivo. Aquí hago otro paréntesis. Muchas personas, muchos mentores, muchos coaches hablan de enfócate, haz pequeñas acciones que con esas acciones vas a lograr tu meta. Es esto lo que hizo prácticamente Bernays. Todo lo que él vivió desde el momento en que él llegó a su oficina, de Thomas Edison, hasta esos 5 años después en el que se convirtió en socio, fue haciendo pilares, pasos pequeños, fue cumpliendo metas pequeñas para lograr el objetivo final. Continúo leyendo. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos aquellos años no había habido ninguna esperanza. Nada le había hecho ver que estaba a punto de conseguir cumplir su deseo, para todos excepto para él. Solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior él fue el socio de Edison cada minuto del día desde el primer día que empezó a trabajar allí. Hago otro paréntesis. Acá el diálogo interior de Bernays tuvo que haber sido todos los días muy positivo, haciendo las labores, enfocado en lo que quería sin olvidar su meta, ¿cierto? Ese deseo. Continúo leyendo. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Bernays consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzaría su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinación obsesiva de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo,
Trabajaré allí durante unos meses y si no veo ninguna motivación dimitiré y buscaré otro trabajo. Si no, empezaré en cualquier puesto, haré lo que Edison me pida y antes de acabar seré su socio. No se dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad. En caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Si no, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar a morir. Esa es toda la historia del éxito de Bernes. El diálogo interno. Des en cuenta que en este punto él siempre mantuvo un diálogo positivo y enfoco a lo que quería. Nunca cambió de sueño. Nunca fue de las personas que hoy quiero ganarme la lotería. No, mañana quiero ganar una herencia. O sea, no cambiaba su sueño era persistente, su deseo fue continuo, era definido. Acá voy a continuar leyendo y hay un paréntesis, hay unas comillas, perdón, y dice, hace mucho tiempo un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo y desembarcó soldados y equipos, y dio la orden de quemar las naves que lo habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla dijo, ¿ved cómo los barcos se convierten en humo? Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos, a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos. Y vencieron. Ahí cierran comillas. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener en estado mental, conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. Aquí ahora otro paréntesis. En estas comillas que él nos habla de la guerra, de quemar todas sus naves, es quemar todas las posibilidades que uno tiene para poder dar inicio a ese sueño, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Bernes dijo, bueno, su primera nave para quemar, ¿cuál fue? Aparecerse ahí y aceptar el trabajo de vendedor con el sueldo insignificante. Me imagino que paso a paso él fue quemando sus otras naves de vender sus productos, de hacer todo lo que fue posible para él en esa época hasta llegar a convertirse en ese vendedor estrella para poderse asociar con Thomas Edison. Entonces, importante y a resaltar, cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Esta es la clave que nos da Napoleón para el éxito. Vuelvo y se las leo. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar. Aquí abren otras comillas. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó en pie en State Street observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión, todos menos uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Cierren comillas. Eso fue casi un siglo, la tienda fue construida, todavía sigue en pie. Una torre y un monumento al poder de ese estado mental conocido como el deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podía haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía funesto, se retiraron a donde las cosas pareciesen más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser
del dinero quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierta en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepta el fracaso, atraerá la riqueza. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desee. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. Entre paréntesis, no se recibe nada a cambio de nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad del dinero que se propone a conseguir. Apunta el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone formularlo. Sexto, lea su memorando en voz alta, 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse de la cama. Mientras lee, vea, sienta y piense ya en posesión del dinero. Ok, aquí abro paréntesis. Es importante siempre tener claro, y a muchas de mis pacientes y a las personas que participan en mis talleres les digo, no dejen nada suelto. Cuando hacen estas narrativas, tienen que escribir con detalle todo lo que desean, esa cantidad, para qué lo quieren, cómo se quieren sentir, qué planes harían, qué acciones harían. Todo es tan importante para que el cerebro se vaya acostumbrando cuando la lee. Entonces aquí es muy claro y muy importante también, 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piense ya en posesión del dinero. Si uno lee, pero simplemente, o sea, así como yo estoy haciendo, leyendo el libro, no me doy el permiso de ver y sentir cada palabra que está ahí, pues no se va a manifestar nada. Es como si tú estuvieras leyendo una revista. O sea, tú lees algo y, ya, listo. Cuando tú haces tu narrativa es importante imprimirle una emoción. ¿Qué se siente ya ser esa persona millonaria? ¿Qué se siente recibir esa cantidad de dinero que querías? Porque la mente tiene 2 hemisferios, izquierdo y derecho. El izquierdo es muy literal y el derecho es muy de emociones. Entonces, para poder crear y que esa narrativa sea correcta y que sea creíble para nuestro cerebro, hay que imprimirle una emoción también. Porque el hemisferio izquierdo es como ese egocéntrico que dice, imprime todo literal y no lee entre líneas. Ese es el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho es el sentimental, es el emocional, es el que lee entre líneas. Por eso se dan las manifestaciones mucho más rápido. Continúo leyendo. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6.º paso, en la parte en que dice lea 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse de la cama. Mientras lee, vea, sienta y piense ya en posesión del dinero. Tal vez se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero, antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Solo los que llegan a ser conscientes del dinero pueden acumular grandes fortunas. Ser consciente del dinero significa que la mente está tan saturada por el deseo de tener dinero que uno ya es capaz de verse en posesión de ese dinero.
Acá hago otro paréntesis y es el irle ampliando a la mente la capacidad de recibir. Si tú tienes un sueldo de 3.000, 4.000, $5.000, eso es lo que tu mente está acostumbrada a recibir. Cuando ya tienes el deseo ardiente de aumentar esa cifra, es importante que empieces a subirle el termostato a tu cerebro, que te des el lujo de decir, hoy recibí $500 adicionales a los que siempre recibo. Hoy recibí $1.000 adicionales. Hoy recibí $2.000 adicionales. Esas son las pequeñas naves que se están quemando para que el cerebro sea consciente de que sí es capaz de crear más dinero de lo que estaba acostumbrado a recibir. Continúo leyendo. Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló pese a sus humildes comienzos para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron concienzudamente estudiados por Thomas Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo para utilizarlos, no hace falta educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación del dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Aquí él resalta y pone en mayúscula la palabra deseado y planificado. Y yo hago un paréntesis nuevamente. Cuando tú te das el permiso de imaginar, sintiendo la emoción de ese deseo que tú tienes, tu mente se va acostumbrando a la sensación placentera. Es como la dopamina que le das a tu cerebro, ¿sí? Es la serotonina que se produce cuando tú empiezas a sentir el placer y la felicidad. Entonces, eso hace esa imaginación. Por eso es importante sí o sí darte el espacio de crear esa narrativa para que en verdad la sientas tuya y tú ya te imagines siendo eso que tú quieres. Continúo leyendo. Llegado a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea lo que poseerá. También es necesario que sepa que todos los grandes líderes, desde el alba de las civilizaciones hasta hoy, han sido grandes soñadores. Acá abren comillas. El cristianismo es el presente de una de las potencias mundiales porque su fundador fue un soñador tan intenso que tuvo la visión y la imaginación necesaria para ver el cristianismo en sus formas mental y espiritual antes de que adquiriese forma física. Cierran comillas. Acá, cuando él habla de la forma mental y la forma espiritual, es porque el universo, Dios, la fuente, como tú lo llames, ellos entienden no por tus palabras ni por tus actos, sino por las vibraciones, la frecuencia de tus actos, ¿sí? La vibración con la que tú hablas, la frecuencia con la que tú emites, en la frecuencia en la que tú estás vibrando. De eso entiende ese plano espiritual. Tu plano mental, tu mente, ¿cómo entiende? Con esa visualización, con esa reafirmación, con esas emociones, así entiende tu mente. Y cuando lo estás haciendo desde una vibración positiva, desde una frecuencia de la alegría, del amor, eso es lo que se está irradiando al plano espiritual. Entonces, eso es lo que vas a recibir. Uno también crea desde el miedo. Si tú te das el permiso, por ejemplo, de experimentar
¿Cuántas creaciones has tenido desde la rabia que tú dices, ay, me gustaría que pasara tal cosa? Y al ratico o a los meses o a los años pasa y tú dices, alguna vez en la vida yo había dicho que quería eso. Desde lo negativo, desde la rabia, desde el miedo, desde la tristeza, desde la angustia, desde la carencia, también se crea. La diferencia es el resultado. Por ejemplo, las personas que se ganan la lotería. En algún momento estas personas lo hicieron de pronto desde una carencia, ¿cierto? Porque estaban limitados y no veían otra forma de crear dinero. O no sé qué pasara por la mente de esas personas. Pero existe la carencia o el miedo al no tener, ¿cierto? O el miedo al fracaso. ¿Y el resultado cuál es? Que a los pocos meses esas personas que se ganaron la lotería volvieron a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque el mismo miedo creó más de lo mismo. Y ese es el resultado, volver a tener nada para volver a crear la necesidad de otra vez tener. Si la persona dice quiero ganarme la lotería y lo hace desde un estado alegre, ya sabe que la riqueza llama de riqueza, está en ese plano vibracional y dice la lotería sería una expansión mía, sería una creación más de mi ser. ¿Qué pasa? Que la mente está tan acostumbrada a crear dinero que llegaría a la cantidad de dinero y perduraría en el tiempo, porque está acostumbrado a invertir, está acostumbrado a crear más dinero. Es la diferencia, lo que hace el resultado. ¿Desde qué vibración estás actuando? ¿Desde el miedo, desde el amor, desde el odio, desde la rabia, desde la felicidad, desde la paz, desde la tranquilidad? Es importante también empezar a ser consciente cuando estés escribiendo esa narrativa. Continúo leyendo. Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. En América, nunca había existido una oportunidad tan buena para soñadores como la que existe ahora. El derrumbe económico sucedió hace 6 años, ha reducido a todos los hombres al mismo nivel. Está a punto de empezar una nueva carrera y está en juego grandes fortunas que pueden lograrse en los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado porque en la actividad vivimos en un mundo distinto que favorece a las masas, a los que tenían pocas oportunidades o ninguna para ganar bajo las condiciones de la depresión cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza debe animarnos saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de ventas, nuevos libros de literatura nueva, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores hay una cualidad que uno debe poseer para ganar y es, en mayúscula, la definición del propósito. En minúscula, ya normal, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo, en mayúscula, ardiente de poseerlo. Aquí hago paréntesis. La definición del propósito y un deseo ardiente. Si tú no sabes qué es lo que quieres, si tú no tienes un propósito en tu mente y por ende no tienes ese deseo ardiente, pues vas a estar como una veleta para donde te lleve el vecino, donde te lleve tu familia, donde te lleve la sociedad, porque pues no hay nada definido. ¿Y qué hay que hacer hoy? No sé, dígame usted qué hay que hacer hoy. Ah, bueno, camine, hagamos. Entonces los invito a empezar a crear ese propósito, eso que ustedes tanto quieren y contribuirlo con ese deseo ardiente. Continúo leyendo, entre comillas. La depresión marcó la muerte de una era en el campo de los negocios y el nacimiento de otra. En este mundo distinto se necesita que haya soñadores que puedan llevar a cabo sus sueños. Los soñadores siempre han sido y siempre serán los que marcan la pauta de desarrollo de la civilización. Cierran comillas. Yo me acuerdo, en mi época de adolescente todavía no existía el Facebook, sino era MySpace. Entonces, esa primera persona que creó MySpace estaba ya montada en el cambio, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Algo que no vio, algo que no le permitió conectar con ese deseo y llega a la plataforma de Facebook
y supera las expectativas. Y Facebook lleva los años de los años siendo la red social, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo de diferencia entre el creador de MySpace y el creador de Facebook? ¿Qué hubo de diferencia entre Henry Ford y Elon Musk? Ahí les dejo ese pensamiento. Continúo leyendo. Los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda forma de recurso que hace la vida más placentera. El soñador de la actualidad tiene que ser tolerante y abierto de mente. Los que temen las nuevas ideas están condenados desde el principio. Nunca ha existido una época más favorable a los pioneros que la actual. Es cierto que ya no existe un salvaje oeste que colonizar, como en la época de carromatos y caballos, pero hay un mundo industrial de negocios, de finanzas que hay que reformular, que hay que redirigir de nuevo con mejores guías. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecien sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías para alimentar y vender nuestro talento. Aquí abre paréntesis y nos habla de unas fuerzas invisibles e intangibles. Esas fuerzas invisibles e intangibles que él tanto habla es el diálogo mental, la emoción, la vibración, todo lo que se enfoca en la oración, la meditación, esa energía que tiene todas las cosas de esta vida, todo lo que tiene este planeta, esa energía. Esas son las fuerzas invisibles e intangibles del que él habla. Entonces es importante ser conscientes siempre de nuestra emoción, de nuestra vibración, desde qué punto estamos creando, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias que se tienen, cuáles son esos miedos que se tienen, porque esto también es una fuerza invisible. Si tú crees y tienes muy marcado el miedo al fracaso, puedes hacer todo lo que tú quieras y tener la cantidad de dinero que quieras, pero el resultado va a terminar en fracaso. Entonces, sí o sí, esas fuerzas, úsalas a tu favor y empieza a trabajar todos tus pensamientos, tus creencias, tus miedos. ¿Para qué? Para utilizarlos a tu favor. Aquí él nos habla también de que no se dejen desbastar por las personas que menosprecien sus sueños. Todas las personas piensan de una forma diferente. Muchos tienen miedos iguales o diferentes o parecidos a los que tú tienes. Y muchos hablan desde lo que piensan, desde lo que saben y desde lo que sienten. Si una persona te dice, usted está loco, ¿para qué va a hacer eso? Y 10 años después tú ves que esa persona hizo esa idea y está full de plata, tiene éxito, tiene una vida soñada. Y tú dices, no le hubiera hecho caso a esa persona. Una persona me estaba contando esa historia. El papá y la pareja lo frenaron. Y 5 años después se dio cuenta de que eso hubiese sido su éxito en el momento. ¿Qué pasa? Que él dijo, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Sí, es muy cierto. Las cosas pasan porque tú tienes que aprender, tienes que corregir algo en ti para que si esa idea vuelve a estar latente en ti, la puedas desarrollar. ¿Todos los tiempos son perfectos? Claro que sí. Pero tú puedes hacer la diferencia con una decisión y con una acción. Si tú postergas ese sueño y te vas a estar quejando, es tu decisión, ya lo postergaste. Disfruta lo que se venga porque ya lo dejaste en el tintero. Pero no digas, ay, yo hubiese sido, ay, y si yo lo hubiese hecho. Pues ¿para qué te vas a lamentar? Entonces toma acción ya y hazlo. Sí, esa es mi invitación. Continúo leyendo. Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido, apostó su vida a que existiera y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con la existencia de muchos mundos y lo mostró. Cuando Copérnico alcanzó su objetivo, nadie le acusó de que su trabajo hubiese sido poco práctico.
sino que el mundo tuvo en cuenta sus descubrimientos. Esto demuestra la máxima que reza: el éxito no necesita explicaciones, el fracaso no acepta excusas. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir. Si usted encuentra algún momento con dificultad, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre y sin educación, soñaba con un carruaje sin caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que poseía, sin esperar que se le presentase la oportunidad favorable, y ahora las puertas de su sueño funcionan por todo el mundo. Ha puesto en marcha más ruedas que cualquier otra persona que jamás haya vivido, porque no tenía miedo de apoyar su sueño. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y, pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores no abandonan. Los hermanos Grimm soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi había soñado con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un manicomio, cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Aquí termina este fragmento. Y por último agrego: todas las personas que tienen grandes sueños pueden pasar como en algún momento de su vida Marconi, ¿cierto? Que lo catalogan de loco, que necesita ayuda psiquiátrica, necesita psicólogo, necesita ayudas, porque eso no es posible. Eso no puede estar pasando y no va a suceder. Si Ford no hubiera tenido ese sueño, no sabemos cómo hubiese sido hoy, si tendríamos carros y cómo serían. Pero gracias a que todas estas personas no desistieron ante sus sueños, ante sus deseos, tenemos hoy parte de lo que tenemos gracias a ellos. Entonces, chicos, los invito a que empiecen a soñar, a que empiecen a sentir, a que construyan esa narrativa, simplemente a que ese sueño más loco para ustedes sea el sueño que les pueda estar ayudando a generaciones futuras. Uno nunca sabe. Entonces simplemente dejen soñar, dejen vibrar sus mentes, dejen que pase lo que tenga que pasar. Abran sus mentes, sueñen, pónganse ese propósito, escriban esa narrativa y los veré en un grande futuro para ustedes. Feliz día, que estén muy bien.